Por las dudas voy a mirar. Sí, ok. Se sumará alguien en algún momento. Bueno, esto nada que ver. ¿Qué tengo abierto acá? Bueno, cosas de otros mundos. Uy, y me pateó y todo. Bueno, es que suspendí la máquina antes de venir, entonces tengo abierto de todo. Ay, nada que ver. IPAP Lab 2, clase obligatoria. Abrí cualquier cosa. Bueno, se van a confundir un poco. Esto es del otro trabajo que tengo. Por eso dice IPAP Lab 2, nada que ver. Pero bueno, igual sirve. Si se meten ahí, se van a meter y van a poder entrar. A ver. Creo. Mientras no se metan los que tienen que hacer Python y digan, oh, la profe está conectada. No. Bueno, no sé, hice el lío ahí. Creo que igual está el link. Lo puse en Telegram, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, va a ser un poco confuso que diga IPAP Lab 2, pero no importa. Bueno, entonces vamos a lo que de lo que teníamos que terminar y lo que vamos a arrancar hoy. Hoy arrancamos y terminaríamos la semana que viene con órdenes externas. Bueno, de órdenes internas habíamos visto un poco del tema de aritmética bastante rapidito, porque tampoco nos queríamos detener demasiado en todo lo que era aritmética, y empezamos a hablar de esto, que eran algunas órdenes internas que está bueno poner en foco y ver cómo funcionan. Y particularmente la clase anterior nos detuvimos acá, que era el getObj, que ya les decía es una orden interna que se usa muchísimo, que aparece mucho en la mayoría de los códigos, porque es la que permite hacer lo que es el parseo eficiente de las opciones que modifican el comportamiento de los programas. Las clásicos "-h", "-p", "t", ¿no? Entonces esa orden interna era de interés particular porque además es medio rara cómo funciona, o sea, no es tan clara como las otras que tienen como una función muy, muy clara. En esta, como manipula los argumentos de entrada y los manipula de una manera medio rara, la poníamos como un poco en foco para ver eso. Y eso fue lo que vimos hasta la clase pasada. Y para eso yo hoy traje adicional, nos quedaban ver algunas. Sí, acá estoy. Hice unas modificaciones del código, el de incidencias, y vamos a ir viendo algunas cosas de este código, que recuerden que es el código que tenemos que por ahí manejar para... Voy a apagar acá porque se ve poco, ¿no? Ahí se ve mejor. Bueno, igual está como chiquitito. Ahí está. Un poco mejor. Bueno, entonces, ¿qué nos queda ver de las órdenes internas? Ahí me quedó repetido el shift. Buenas. Nos quedaba ver eval, que es súper críptica también, pero que vamos a ver algunos ejemplitos de uso sencillos que resuelven algunas cosas típicas de scripting. Y nos quedaba un poco ver mapfile, que también printf y test ya estuvimos hablando, así que no me voy a detener demasiado en ella, pero sí en eval, en mapfile y printf, más que nada es la parte del decorado que se ve ahora, que cuando ejecutan el script de incidencias, no sé si habrán notado, me escucho con eco. No, pasa que olvidé los anteojos, no veo la pantalla, entonces Uy. No, pasa nada. Ok, te comprendo claramente. Nos pasa, yo a veces no estoy con los anteojos puestos y no termino nunca de hacer foco con el proyector y soy yo el problema. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces, ahora script de clase. Hoy es 14:05. Ahora si ejecutan el script de incidencias .cc,
¿sí? Agregué algunas opciones como modificar incidencia, eso es para lo que viene después, pero también acá dentro de este código vamos a ver algunas cositas de estas órdenes internas que nos faltaban ver. Bueno, eval y lo que sigue, mapfile. Eval es rara al principio, pero permite solucionar algunas cositas típicas. Eval, ¿qué es lo que hace? Eval uno le da, yo acá en el código puse alguna en el config, algún ejemplo. Ahí está, acá está el ejemplo con eval, ¿sí? Dice, fíjense, a CMD le pongo esto, word count -L, y lo hace sobre la base de datos de las incidencias. Recuerdan que la variable db tiene el nombre del archivo de incidencias, ¿sí? Y lo que está haciendo CMD es simplemente asignarle un string, ¿verdad? Buenas. ¿Hasta ahí entendemos? Más allá del comando, digo, word count -L, la mayoría lo conoce, ¿no? Cuenta las líneas. Word count -L, cuarta las líneas. Ok. Entonces, esto sería una asignación de variable. Hasta ahí estamos. Y después, acá hay un total eval cmd. Ahí, ¿no? Ahí hay un uso de eval. ¿Y qué es lo que hace? Reinterpretar. Es como... ¿Vieron que dijimos que en el momento de expansión el shell agarra la línea y hace las expansiones y luego la ejecuta? Sí. Bueno, esto hace lo mismo, pero 2 veces. La interpreta 2 veces seguida. Y uno dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué puede llegar? ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Y les voy a mostrar el ejemplo más claro del por qué. ¿Por qué pasa? Y a veces esto soluciona. Hay muchos usos de eval. La mayoría son bastante crípticos, pero donde uno ve enseguida el potencial de eval es, por ejemplo, vieron que las expansiones se dan en un orden determinado. Y habíamos dicho, por ejemplo, que si yo le pongo acá mtl unco, mi nombre de usuario, a la variable user, ¿sí? Y si yo hago echo de tilde pesos VSR, ¿qué pasaba? Uy. Pesos user. Yo esperaría que esto expanda al home de mtl-unco, ¿verdad? O sea, porque si yo hago... Ahí lo que hizo fue concatenar solamente. Exacto. La N con el... Si yo hago esto, ¿no? Decíamos, la tilde esa se expande al home del usuario mtl-unco, ¿verdad? O sea, era una de las expansiones. No importa, era una de las expansiones. Las caras de... No me acuerdo. Sí. Bueno, había varias expansiones. Teníamos la expansión de tilde, era una de las primeras que se hace, ¿no? Y después teníamos la expansión de nombre y variable, la aritmética. Dentro de ese mapa mental están las expansiones y se dan en un orden esas expansiones. Primero se hace una. Las expansiones son lo que hace el shell cuando agarra la línea y dice, ok, acá hay un símbolo pesos y esto se reemplaza la variable por tal cosa. Acá hay un paréntesis, entonces tengo que hacer una sustitución de comando. Entonces, y antes de efectivamente ejecutar y interpretar eso, ¿sí? Antes de ejecutarlo, hace todos esos reemplazos. Lo que era expansión, ¿lo recordamos? ¿Ahora? Ok. La tilde era una de las expansiones que me permitía hacer referencia al home de un usuario. Entonces yo ponía root, no me importa dónde está el home de root, o no tengo por qué saber dónde está el home de mtl-unco, sino que con la tilde yo podía referenciar, es un mecanismo de shell que me dejaba expandir y de repente hacer algo como echo, ¿no? O algo más interesante como cp archivo a tilde de root, ¿no? Y entonces yo podía copiar un archivo al home de root sin saber efectivamente dónde estaba el home de root en ese servidor, porque suponemos que el script corre en muchos equipos.
y ese home de root podría estar en distintos lugares. Entonces yo tendría que primero averiguar, parsear el passwd, encontrar ese home, y este mecanismo me permite eso, ¿no? Entonces, en un script es normal que en vez de un nombre fijo yo tenga algo como esto, ¿no? Pero veíamos que user, entonces yo puedo iterar, por ejemplo, sobre toda la lista de usuarios. Entonces supongamos, vayamos armándolo, for user in mtlunco, no sé, root, no me acuerdo qué otro usuario, bueno, supongamos que está el usuario Ani acá, ¿sí? Do, y hago cp archivo a el home de su usuario, da. Entonces yo acá automatizo rapidito, si le tengo que copiar a todo el mundo un archivo en su home, X, lo puedo hacer de esta manera. Pero teníamos el problema de que esto no funcionaba, voy a hacer como esperábamos, porque ese pesos user se expande después. El orden de las expansiones es importante. Primero se expande la tilde y la tilde dice pesos user no sé qué es, no hay un usuario que se llame literalmente pesos user, entonces queda literal, y después cuando el shell expande pesos user queda mtlunco root y no hace lo que yo se suponía que quería hacer, que era que ahí me lo reemplazara por el home de esos usuarios. Bueno, eval justamente hace esa doble pasadita y agarra estas tres líneas y le da la segunda interpretación. Y ahí sí voy a poder hacer esto poniendo un eval adelante. Magia negra, ¿no? O sea, uno dice, ¡ay! Ok, sí, no, más o menos. Digamos que intuitivamente uno podría decir que esto andaría a priori, si uno no conoce el orden de las expansiones. Eval hace una doble interpretación. Hace una primera expansión y vuelve a mirar, che, a ver cómo quedó esto, esta línea. Y la vuelve a expandir 2 veces. ¿Se entiende? Hace 2 veces la expansión. Eso es lo que hace eval. Usos de estos hay un montón y son súper crípticos, pero tal vez este es el ejemplo de uso más claro de esto, donde el orden de una expansión me altera lo que yo efectivamente quiero hacer. Fíjense, en este primer caso, si yo no pongo eval, esto no funciona como intuitivamente creo yo que funcionaría, ¿sí? Solo va a funcionar si agrego eval porque hace esa doble interpretación. Expande, genera esto y la vuelve a expandir. Y ahí cuando la vuelve a expandir, sí tiene esta cosa acá y dice, ok, esto se expande al home de mtlunco. Hace una doble interpretación una atrás de la otra. Expande una vez, expande otra vez. Y ahí ejecuta. Claro, expande, hace una primera expansión, o sea, agarra la línea, reemplaza según el orden que tienen las expansiones y después vuelve a agarrar esa línea ya expandida una vez y la vuelve a expandir. Eso es lo que hace, ¿sí? Eso es lo que hace eval. 2 veces. 2 veces y en el caso de que esté encriptado otra vez, bueno. Mientras encuentre cosas para expandir, cuando ya lo encuentra, ahí termina. No, lo hace 2 veces. Sí o sí, digamos. Lo hace 2 pasadas. ¿Sí? Lo expande una vez, lo expande 2 veces y ahí lo ejecuta. ¿Sí? En general, con eso ya es suficiente para hacer estas cosas crípticas. ¿Sí? No es que expande hasta que termine de expandir. Es buena tu pregunta. No, lo hace 2 veces. ¿Sí? Dice, ok, lo expandí, lo vuelvo a expandir, ahora lo ejecuto. ¿Sí? Hay otros usos de esto. Yo acá les puse algunos, no se compliquen. Esto es para, como dice acá, un domingo muy aburrido. Se pueden ver qué hace esto. Es para generar código dinámico, variables dinámicas. Esto permite una cosa ultra loca, pero los usos más comunes son este que les acabo de mencionar acá. ¿Sí? Este es un clásico donde
el orden de la expansión hace que no sea lo que yo quiero que sea ese resultado, y necesito una doble expansión para que ese orden se vuelva como a pisar, ¿sí? Como se vuelva a expandir. Y el otro muy común también, que se ve en muchos scripts que ya son muy profesionales, es esto que está acá, ¿sí? Miren, supongamos que... Uy, no quería hacer eso. LSBLK, por ejemplo, el comando, no es solo con LSBLK, pero en Unix es muy común, menos P mayúscula, menos O, UUID. El menos O es muy común en los comandos, que me permite decir qué salida quiero, cómo quiero que esa salida se muestre. Vieron que yo el otro día, creo que fue Luca el que preguntó del DF, y que yo le dije que DF tenía una opción menos output que controla exactamente la salida para que yo no tenga que parsear todos los campos y sacar el primero y la última de la línea, no sé qué, pata alta, pata baja, sino que el comando ese es muy común, como el SBLK, que lo conocen, el SBLK. O sea, la salida estándar del SBLK es esto, ¿no? Que a modo scripting es horrible, no me tengo que entrar, podríamos sacar pedacitos y qué sé yo, pero en general la mayoría de los códigos en Unix están pensados para ser usados adentro de script. Entonces, en general van a tener opciones de modificación de la salida para decirme eso que yo estoy necesitando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero los user ID, el unique ID de un dispositivo, ¿no? Me tira esa salida. Fíjense que cambia ahí la salida del SDLK. Doy este ejemplo porque tiene un formato bastante particular, que es el de nombre de lo que quiero ver, igual y cadena. ¿Qué parece eso? No, esto es el user ID, el unique ID del dispositivo, ¿no? Cuando ustedes hacen etc fztab, esto es solo condimento nomás. Para montar cualquier sistema de archivo tienen que poner el UUID, ¿verdad? Eso es lo que está dando ahí, es esa información. Pero más allá de eso, si uno no sabe ni lo que hace el SBLK, en scripting, ¿a qué se parece eso que está ahí? ¿Qué es? Exacto, es una definición de variables, ¿no? A UUID le estoy asignando algo, ¿o no? Bien. Vamos. ¿Es una asignación de variables o no? Entonces, ¿qué tal si yo puedo definir variables, fíjense, usando salidas de comando? No escribiéndolas adentro de mi script, sino que puedo agarrar eso y usar eval. Esto, por eso les digo, es muy pro. Ya en los scripts de profesionales de sistema van a aparecer estas cosas, que usan la salida del comando formateada específicamente para generar variables. Entonces yo puedo hacer, como dice ahí, eval de esa salida, como va a ser tal cual, así ven ustedes, sustitución de comando, eval de esto, ¿no? Y uno dice, ¿qué hizo? Bueno, si yo ahora hago echo pesos UUID, tengo la variable definida, ¿sí? Eso lo que me permite es, justamente, en todos los comandos que generen código, o sea, yo lo que hice fue con el SBLK generar código que era asignación de variables. Hay muchos comandos que me permiten hacer estas cosas, ¿sí? Me permiten generar algo que si lo ejecuto como tal, ¿y qué quiero decir que si lo ejecuto? ¿Qué es lo que hice? Agarré esta línea y le di enter. Eso es lo que hizo eval ahí, ¿sí? Con esa expansión y todo. Eso también es un uso. Fíjense que es críptico. Eval, cuando vean eval en un código, agarren la lupa, porque está diciendo mucho más de lo que parece estar haciendo. Porque esto es muy común ver en los códigos de sistema y demás, este uso, donde de repente después uno ve que en el resto del código empiezan a usar variables que vos decís, ¿dónde salió esa variable? No estaba escrita en el código UID igual a, sino que estaba hecha con un eval, tal vez, ejecutada a partir de
ese tipo de cosas. Entonces, estos son los usos más comunes para generar variables que no están a priori definidas dentro del código, que yo no puedo ver la asignación, pero que salen de la salida de otro comando, que sí genera esa salida, que es un código, ¿sí? Y lo ejecuta. Entonces, de esa manera está, digamos, chupando variables y código desde otros lados. Peligrosísimo, ultra críptico, etcétera, etcétera. Estoy viendo como un for Exacto, es como que si yo tuviera... de lo que está ahí dentro del peso. Si yo no tuviera eval, tendría que exactamente ejecutar cada una de las sentencias, o la última si es la que me interesa, porque ahí está redefiniendo, ¿no? Claro, por UID. eso. Ahí mostró la última salida. Exacto, buena Fue observación. iterando. Pero en realidad La fue pisando. fue pisando las asignaciones variables. Eso es por cómo yo hice esto acá, ¿no? Que directamente saqué todos los UID para todos los... si yo sacara este, por ejemplo, para la partición 1 del disco, ¿sí? El UID-S sería solo esa. Pero en el caso de usar, ahí tengo que ser muy claro yo con lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque esto puede generar un error de lógica totalmente. Acá está pisando la variable UID 4 veces. Cuando hace ese val, la ejecuta y primero le pone esto, después esto, después esto y después esto. Y queda con la última, tal cual. Es como si agarrara ese código y lo pegara ahí adentro de mi código y lo ejecutara. Esto es equivalente a copiar esto adentro de mi código. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo ejecuto en muchas máquinas distintas, esos UID cambian. Yo tendría que, no puedo hardcodear todos los UID, sino que de esta manera obtengo yo el UID de cada máquina. ¿Podemos volver a la otra donde está el scripting? ¿El cuál? El scripting, de dónde ese. ¿Esto? Ahí, ese val fue iterando. En realidad le dio un enter a toda la salida. Es como el eval lo que hizo no es que hizo un for, sino que le dio enter a esta salida. Es como si yo copiara y pegara este código acá, adentro del agarrara esto, Sí. así, copy paste, reemplazando la línea del eval. Ahí va. Y le doy enter. Es lo mismo. Lo único que está haciendo ahí es eso. Tomó 4 salidas. O sea, tomó 5. Las cuatro, exacto. Las 4 asignaciones, una bajo de la otra. Exacto. Ahí en vez de este val, ¿sí? Yo pondría las 4 líneas esas que salieron ahí. Entonces, lo que está ejecutando es eso. Fíjense que esto es un arma potente, pero también es oscura, ¿no? Uno lo lee así a priori y dice, ¿qué está haciendo? Bueno, y lo interesante de esto es que de esta manera funciona el scripting. O sea, son comandos, todos los comandos están en general pensados para ser metidos adentro de scripts. Entonces, es muy útil en general, y por eso le decía a Luca que estaba re interesante lo que él había preguntado, porque la mayoría de los scripts no están tan bien escritos. ¿Por qué? Porque la IA nos está tirando resultados que están basados en 300.000 líneas de código que probablemente se pueden escribir de una mejor manera, usando la salida apropiada de ese comando con la opción apropiada, ¿sí? Pero bueno, pasa que no todos los códigos están tan bien escritos y la IA se come todo, lo bueno, lo malo, y nos da la estadística, ¿no? Dice, bueno, en promedio el 99% de las personas lo escriben mal, listo, está, vamos, sigamos con mal, ¿no? Bueno, también anda muy bien, ¿no? Ojo, pero bueno, hay que ver qué es lo que da. Bueno, estos eran los 2 usos de val más comunes. Traer código, digamos, dinámico, es el uso más común, y poder alterar, o no alterar, sino bypassear un poco el orden de la cuestión de orden de las expansiones, ¿sí? Que hace que el for ese, que es muy común, eso se los muestro sobre todo porque este for es muy común querer hacer esto, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué no lo hicieron al revés al orden? No sé, yo no escribí bash y deben tener sus motivos, pero igual resolver el problema, ¿sí? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? No, esta era la otra clase, acá. Bueno, después está unset para borrar variables,
test, ya lo hablamos un poco, hay un help test enseguida. Printf lo incorporé con muchas salidas de ejemplo acá. No es para que ponerse locos, pero es recríptico, ¿no? Printf es la versión pro de Echo. Echo imprime la salida y punto. El printf es lo que vamos a usar cuando realmente necesitemos hacer una salida formateada. No necesaria. Acá yo le agregué color para que vean que tiene un montón de vuelo el printf. Obviamente, si uno realmente tiene que hacer una interfaz mucho más grosa, va a salir de Bash y le va a agregar cosas extra gráficas, ¿no? O sea, ¿podemos usar Bash con cosas gráficas? ¿Ventanas que salgan del terminal? Sí, es totalmente posible, hay un montón de herramientas para hacerlo. Pero esto sería como, bueno, si, ¿por qué no vamos a usar gráficos muchas veces? Porque no vamos a tener entorno gráfico en los servidores. Entonces, usamos interfaces de texto sencillas, pero que queden tabuladas, ¿sí? Si tenemos que mostrar un reporte que sea claro y demás, y para eso vamos a usar printf. No hace falta que se pongan a investigar demasiado printf, simplemente acá tienen un par de ejemplos para ver cómo funciona, y después las IA los ayudará ampliamente. Pero bueno, no es para complicarse demasiado, porque es solo para formatear la salida, ¿sí? Pero interpreta variables, hace un montón de cuestiones ahí como para jugar con eso. Sí me interesa detenerme en este mapfile, que es bastante útil también, porque permite cargar en memoria archivos y tratarlos como arreglos. Vieron que es muy común el uso de una estructura de tipo arreglo para tener las líneas de, por ejemplo, una base de datos que tiene siempre las líneas un determinado formato. En vez de trabajar todo el tiempo con el archivo, es muy común lo cargo en memoria, en la memoria del programa, lo trabajo, lo altero, alta, baja y modificación de ese arreglo, ¿sí? De los componentes del arreglo. ¿Me siguen con la palabra arreglo como estructura, verdad? Sí. Ah, ok. No digo, bueno, ahí estoy hablando muy en chino. Pero bueno, mapfile es una gran orden interna, porque hace el laburo. ¿Cómo harían ustedes para cargar un archivo o un arreglo? Un archivo de una regla. Tienen el archivo de incidentes. Miremos el archivo de incidentes. Vayan pensándolo, sí. cat.incidencias.csv. Yo tengo este archivo de texto, que es la base de datos de los tickets, ¿verdad? Tiene un formato, 1, 2, bla, el problema, todo. No estamos todo el tiempo escribiendo a disco, esto es almacenamiento permanente, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo guardado el programa y lo que usa el programa, los datos del programa, perdón. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo harían ustedes para cargar cada una de estas líneas en un arreglo? ¿Cómo harían? Con un pipe, vamos leyendo línea a línea. Ajá, me gusta. Hay una repetitiva, ¿no? Tengo que tirar este archivo de algún modo, ir leyéndolo con un while, y la línea esa cargarla a matriz o arreglo sub 0, arreglo sub 1, ¿no? En cada... ¿Me siguen la idea? Hay que hacer un for o hay que hacer un while, ¿no? Hasta que se termine el archivo, voy leyendo y voy cargando, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, eso es un siempre, porque todo el tiempo hay que hacer eso. Con los archivos en los scripts es muy común que querramos hacer esa secuencia. For, while, bla. Para eso está mapfile. Mapfile hace eso de manera automática. En vez de escribir el for, vamos a escribir mapfile y listo, se acabó el problema. Sí, exacto. Busquémoslo por acá. Mapfile. ¿Sí? Fíjense qué sencillo. Mapfile menos T en este caso. Líneas y ¿qué es eso? Lo hace sobre la base de datos. Claro, hay una redirección de entrada, ¿no? Ahí, una redirección de entrada del archivo DB. Básicamente, mapfile lee, si miramos
esto como es orden interna, tengo que hacer otra vez. Tengo problemas con algunas cosas. Con abrir terminales, nunca lo voy a superar. Fíjense, dice, bueno, tiene varias opciones, dice, lee líneas de un fichero y las guarda en una variable de matriz indexada, un arreglo indexado, ¿sí? Entonces, tiene algunas opciones. Línea va a ser el nombre del arreglo, básicamente. Y lo que va a hacer es, para cada línea de este archivo de la incidencia CCB, guardarlo en el línea sub 0, línea sub 1, línea sub 2, línea sub 3. ¿Se entiende? Es súper potente porque si no lo tuviéramos tendríamos que hacer ese for. While, cat, líneas de pesos de B, while, línea sub 0, le asigno la línea del momento, ¿sí? Entonces esta orden interna es súper útil y nos va a permitir hacer esto de cargar en memoria la estructura, porque siempre en los scripts es muy común esta secuencia de tengo el archivo en almacenamiento permanente con todos los datos del programa, cargo el archivo, modifico lo que sea que tenga ese archivo adentro, en nuestro caso son los tickets, ¿sí? La descripción de los tickets, y después lo guardo. También agarro la estructura, la recorro, la guardo a disco nuevamente, ¿no? O la modifico o borro alguna línea, pero todo eso siempre pasa por cambiar el arreglo en memoria, ¿sí? Como para hacer el trabajo sobre el arreglo. Entonces acá, por ejemplo, después recorre la línea, se salta las líneas vacías y muestra las incidencias, por ejemplo, en este caso. Carga memoria el arreglo y después pasa a mostrar cada una de esas incidencias recorriendo, en vez de el archivo, las líneas de todo el arreglo ese en particular, ¿sí? Pero bueno, más que nada, más allá, después esto lo pueden mirar con más detalle. Si tienen dudas me preguntan, ¿sí? Porque acá puede haber dudas. De hecho, ya podrían estar diciendo, ahí hay un chino que no conozco, que es esto que está acá, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Ah, ¿qué es eso? Bueno, después lo vemos. Pero lo más importante acá es quedarse con este map file, que me reemplaza todo lo que yo haría con un while, bla, 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 bla. Esa es una orden interna súper interesante e importante. Bueno, ok, después está la orden interna built-in, que es el listado completo de todas las que no vimos, pero sí vimos las más importantes. Man. Ahí. Si hacen man built-ins, aparecen todas las órdenes, el man de todas las órdenes internas, ¿sí? Que hay dando vueltas, que son un montón más. Está echo y bla 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 con su explicación y demás. También el comando built-in me permite ejecutar cuando yo tengo un comando externo que se llama igual que una orden interna y quiero que ejecute el interno. Puedo poner la palabra built-in adelante para garantizarme que esté ejecutando el interno, ¿sí? O si se llama igual que una función, por ejemplo, podría pasar que haya un renombramiento ahí. Pero bueno, eso era lo más importante que quedaba de esto. Después, bueno, está type, que nos permite saber, eso es más que nada para saber qué es lo que está, qué tipo de qué tipo es la orden. Si yo voy a ejecutar una orden, si es una orden interna, si es un alias, si es un... Eso me sirve también para debuguear. Cuando yo digo, ¿por qué no, yo estoy ejecutando tal cosa y me ejecuta otra? Bueno, puedo ejecutar type adentro del script y ver qué es lo que... ¿A qué está llamando? ¿Está llamando un PS, el PS que yo esperaba? No. Bueno, ese me permite saber de qué tipo es la orden. Acá les puse el orden en que se buscan las órdenes.
Primero los alias, siempre y cuando esté habilitado que busque alias, luego las funciones, luego los bitins y luego lo externo. Es decir, que cuando usted escribe una orden en el shell, va a buscar si esa orden primero está entre los alias. Por eso cuando yo hago ls sale con color y no sale, porque primero busca los alias, ¿sí? Entonces si hay un alias ls, primero va a buscar ese. Si no está dentro de los alias, va a ver si hay alguna función. Obviamente todo esto ustedes lo pueden probar. Si definen la función ls, uy, ¿y qué escribí? ¿Qué estoy escribiendo más? Ahí está. Acabo de arruinar todos los scripts del sistema. Nada. Ahí está. Uy, está chiquitito. La función ls, que no lleva esos paréntesis, no era necesario. Quiero ver por qué no anda lo de... Bueno, después. La función ls, fíjense que no llamó al externo ls. ¿Por qué? Porque estaba... la función está primero definida. Entonces, el orden de búsqueda, después de buscar entre las funciones, va a ir a buscar luego si tiene una orden interna que se llama así. Eso hace que, por ejemplo, cuando llamen a test, use el test interno y no el test externo. Si yo quiero usar el test externo, tengo que efectivamente decirle usar el externo. ¿Cómo? Puedo hacerlo con este comando que está acá. Le puedo decir command test, y eso va a hacer que use el test externo, ¿sí? Si yo quisiera, porque el externo es lo último que busca el shell para buscar una orden, ¿sí? Bueno, y estamos con las órdenes internas, ¿sí? Bueno, ¿Diferencia entre órdenes y comandos? es lo mismo. A veces es en digamos en los MAN en español vas a encontrar la palabra orden. Yo uso mucho comando porque se me viene el inglés a la cabeza y digo comando, pero son intercambiables, ¿sí? Cuando dice órdenes también dice comando. Si yo en un pad coloco el código, el código que tengo uso, le pongo código en el pad, Ajá. ¿qué va a ir? ¿Eso que es una función, un alias? ¿Cómo? La palabra codec incorporada al pad. No. Si vos modificás la variable path, lo que tenés que hacer es agregar un directorio. O sea, Sí, un ejecutivo. O sea, es una... si vos path, tiene una lista de directorios, Sí. ¿no? Ah, no, el otro. ¿Cuál es el? No, ese. Acá lo único que tenés que hacer, si querés modificarlo, es agregarle dos puntos y otro directorio. Otro directorio de búsqueda. Entonces, yo tengo el comando code, entonces lo voy a buscar busca acá. Va a ese directorio y lo ejecuto. Exacto, si está dentro de eso. El code que es una orden externa. ¿Pasaría a ser? No, pará, pero vos code, no te sigo. ¿Cómo tenés? ¿Vos tenés esto? Code, así. Code. Y bueno, yo coloco eso, aprieto enter y me aparece el Visual Studio. Ah, y te aparece directamente, vos tenés, claro. Bueno, ahí hay que ver cómo, no, tenés que hacer type de code para saber qué es. Directamente haces type de code. Y ahí te va a decir, esto es un alias, y cuál es el alias. Sí, probablemente sea un alias a el Visual Studio. Sí. Ah, entonces es derecho a la orden externa. Es una orden externa. Está bien. Sí, no uso Visual Studio porque es privativo, pero es pero bueno, sí. O sea, es libre el código, pero el que se bajan todos es privativo, sépalo. Bueno, aparte no he necesitado, prefiero usar otra cosa. Pero bueno, comprendo a veces que usen eso. Bueno, sí, hacé type de la orden que quieras,
y no sepas qué es, haces type de la orden y te dice, esto es un alias, una función, un built-in, una orden interna, te describe si es una de esas 4. Type de lo que quieras. Bueno, 6:48, tengo poquito rato, pero voy a arrancar, aunque sea con órdenes externas importantes. Y el martes seguimos con esto. Ah, por cierto, dejé el TP4 para que arranquen con eso. Iba a ser un solo práctico, pero no logré llegar a emprolijarlo lo suficiente y se nos está pasando el tiempo, así que ahí está. Vamos con esto. Bueno, cualquier cosa de órdenes externas, obviamente, después miren el código, vayan reconociendo los cambios que voy haciendo sobre el script de incidente. Probablemente haya dudas, así que mírenlo, ¿sí? Obviamente todo lo que es printf lo pueden obviar porque es solo para decorado. No hace falta que sepan en la línea de printf si pone... nada, lo miran por arriba, esto es la salida, como hagan de cuenta que es un eco. Solo está para poder tener ejemplos, nada más. Bueno, entonces, hasta ahí órdenes internas. Nos faltan las órdenes externas y nos falta la otra cosa que nos falta, además de las órdenes externas. ¿Están muy agotados? Un poquito nomás, un poquito. Solo arranco. Nos falta... las órdenes externas y nos falta ver cómo mezclar esto con la cuestión de automatizarlo, los timers. Los timers, el cron, que ya vieron cron, la idea es mezclarlo con esto. Cron, ¿recuerdan cron? Algo del tiempo. Del tiempo. Cronómetro. Claro, es el reloj del sistema y cómo combinar estos scripts con el reloj del sistema. Porque obviamente estos scripts muchas veces los vamos a querer asociar a horarios específicos, rutinas, no sé, de recuperación de archivos, de reportes, de logs, de demás. Órdenes externas, herramientas adicionales, dice. ¿Por qué? Porque están por fuera de Bash. Pero como siempre están tan mezcladas con Bash, ¿sí? Las tenemos que ver un poquitito, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Find, set, grep, AWK. Perl y Python no. Vamos a decir, pará, nos queda un mes, vamos a ver Perl y Python. No vamos a ver Perl y Python, pero lo voy a mencionar el por qué están relacionados a scripting, ¿sí? Pero bueno, lo primero que tenemos que ver son find, grep, set. Y AWK, Perl y Python están por separado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué diferencia hay entre los 3 que están en blanco y los 3 que están en amarillo? Los 3 que están en blanco son herramientas y los 3 que están en amarillo son lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, los vamos a ver por separado porque son herramientas y lenguaje de programación, pero se usan mezcladitos muchas veces. ¿Sí? Los vemos porque justamente están muy disponibles en Unix. Es muy común encontrar scripts de Bash que usen todo eso, ¿sí? Que tengan find. AWK se lo deben haber cruzado más de una vez porque es muy común y sin embargo, de hecho Rodrigo Cañivano siempre da el taller de AWK porque da un taller de programación en AWK. Es súper crítico, hay un libro entero. Yo siempre lo gasto porque si Bash es críptico, AWK es como. Pero para manipulación de datos es impresionante. Bueno, nosotros vamos a hacer usos concretos y pequeños vinculados con el shell, en vez de como lenguaje de programación, sino como el shell. Son muy útiles fuera y dentro de scripts, es decir, que se usan en combinación con Bash, pero también manejarlos por fuera de scripting es súper importante. Find, por ejemplo, yo me haría hay ciertos comandos que me haría una remera y find es uno, ¿sí? Find es un amor. Saber find es solucionar muchos problemas, así que se los recomiendo para leer find mucho. Man de find es eterno, pero bueno. No, pero aprender a usarlo es muy importante.
Ahora después vamos a ver por qué. Hoy no vamos a llegar ahí, lo vamos a ver el martes, pero vamos a arrancar con eso. Entonces, suelen estar en todos los Unix. Estas son herramientas súper antiguas, súper portadas, ¿sí? Y que siguen avanzando. O sea, sigue habiendo nuevas versiones con nuevas cosas de todo esto. Las características avanzadas requieren entrenamiento. Cada una de estas herramientas en sí misma podemos estar un cuatrimestre tranquilos estudiándolas. Cada una, ¿sí? Pero nosotros necesitamos las características básicas, porque son las que aparecen en la mayoría de los scripts. Ustedes grep lo han usado y no lo estudiaron un cuatrimestre. En los scripts se usa lo que ustedes han usado hasta ahora, o sea, mucho uso de grep. De hecho, nosotros en el script si busco, ¿dónde está? Acá. Si busco grep, vamos a ver por todos lados, ¿no? Grep. Es re común usar grep. Find en este script no está, pero set sí lo vamos a usar también. Las características básicas de todo esto son re frecuentes, por eso necesitamos nosotros conocer esa parte. Nadie va a ser experto en find acá, ni en grep, ni en set en esta materia. Después, si quieren, hay libros enteros. Posta, hay libros enteros de esto. Se los puedo traer de ejemplo para que me crean. Son no interactivos, es decir, que todas estas herramientas son apropiadas para scripting porque no requieren la interacción. Y bueno, en el manual de referencia viejísimo que les dejé, en la página 61-68 aparecen estas herramientas porque son necesarias. Ese, por ejemplo, es un libro entero de expresiones regulares. Salté de tema, venía con, vamos a ver esto, pero ahora les digo expresiones regulares. ¿Y por qué? Porque lo primero que dice ahí, todas estas herramientas hacen uso de expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares? Un patrón. Ustedes ya las usaron, el clásico asterisco, ¿no? Asterisco, ls asterisco txt. Eso es una expresión regular. La expresión regular entonces va a ser una cadena que define un conjunto de cadenas, ¿sí? Esa sería la teoría. Ahora, dentro de la teoría podemos decir que vamos a tener metacaracteres, donde el carácter asterisco, por ejemplo, va a ser un metacarácter, que significa que no es literal su interpretación, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el desafío grande? Lo puse más adelante. Este que está acá. El desafío es construir la expresión regular de manera exacta. Esto es re difícil. Es la parte, digamos, por eso hay un libro sobre expresiones regulares. Pero todas estas herramientas que vamos a ver como dentro de lo que es herramientas externas hacen uso del concepto de expresión regular. Entonces vamos a tener un poquito que analizar qué elementos y qué metacaracteres son importantes para cada una de esas herramientas para definir correctamente a qué le pegamos con esa herramienta, ¿sí? Vamos con algunos ejemplitos cortos para que se vea con grep, por ejemplo. Que después, el martes, vamos a ahondar en todo esto. Pero quiero que arranquemos con la idea de expresiones regulares y demás. Entonces, por ejemplo, en scripting uno podría... ¿Conocen este comando? Redes. IP add show, ¿no? Ahí está todo en colorcito, por suerte, qué sé yo. Yo podría decir, bueno, a ver, ¿puedo hacer una expresión regular para una IP versión 4? Probémosla. Voy a usar grep por ahora, después charlamos de grep puntualmente. Y pensemos una expresión regular. Uno podría decir que es un asterisco, seguido de un punto, seguido de un asterisco, seguido de un punto, seguido de un asterisco, seguido de un punto, seguido de un asterisco, ¿no? 1, 2, 3, 4.
me dice, che, eso coincide con todo. Ok. ¿Qué pasa? El punto, por ejemplo, para grep es un metacarácter. Entonces tengo que decirle, no, mira, esto es literal. Lo vamos a escapar. Y me dice, eso no coincide con nada. No, sí. No se alcanza a ver. Pero acá hay un punto en rojito que no se alcanza a ver. A ver. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Acá se ve en rojito igual. Acá está el punto, el match del punto ese. Ahora, si tuviéramos que decir qué crítica podemos hacer ahí, por ejemplo. Podríamos decir que además tiene espacios, adelante y atrás. Está sacando unas líneas, ¿no? Como que va achicando la salida. Podríamos decir además que en realidad no es cualquier carácter, sino que deberían ser números, ¿no? Del 0 al 9. Y que ese carácter se puede repetir una o más veces, por ejemplo. Y ahí va como cambiando el color, ¿no? Y va como cambiando, eso que muestra en color es justamente a qué le está pegando esa expresión regular. No vamos ahora a hacer toda esta expresión regular porque podemos hacerlo con una Mac y vamos a tardar menos, pero ya son las 7 y no los quiero volver locos. Pero quiero con esto simplemente que vean que poner asterisco, punto asterisco es muy amplio, ¿no? Entonces, el desafío de las expresiones regulares va a ser en achicar eso para que le pegue exactamente, porque uno podría decir, no, mirá, no es n veces 0 a 9, son 3 dígitos, ¿no? Entonces uno puede decir, no, son 3. 0 a 9. E ir como achicando. Justo no tengo una de 3. Sí. 09, 09, 09, seguido de un punto, seguido de 172. Bueno, esto de inventar, vamos a achicarla. Ahí pegamos, ¿no? Y podemos decir, mirá, le pegó al 172. Porque tenía un barra, por eso no estaba tenía un barra acá atrás. Claro. Esto tenía una barra acá atrás. Y ahora le achiqué todo. Bueno, ahí, acá hay una barra. Y bueno, los voy a perder. Quedémonos acá. Entonces, fíjense, acá esta expresión regular coincide con exactamente esto. Pero le faltaría esto, le faltaría esto y le faltaría esto. Y ustedes pueden seguir criticando, pueden decir, pero una IP podría tener un solo dígito, o podría tener 2, o podría tener 3. Y si tiene 3, el primero tiene que ser un 2, no puede ser un 4 o un 5, porque las redes van de 255 hasta bla, bla, bla. Entonces, las expresiones regulares tiene el desafío grande es justamente ir armándola para que le pegue exactamente al grupo de cosas que queremos que le pegue. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, necesito que me filtres todas las IPv4 de esta salida. Entonces tengo que armarla para que le pegue a eso y no a todo. Y que tampoco le pegue a menos, sino que le pegue exactamente al conjunto que yo quiero. Bueno, todas estas herramientas, Bash, AWK, Perl, Python, etcétera, bla, 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 y los lenguajes de programación en sí, en algún punto usan expresiones regulares. El tema va a ser, primero, saber quién la está interpretando, si la está interpretando Bash, si la está interpretando grep, si la está interpretando AWK, porque uno puede creer a priori que la está interpretando uno y después la interpreta otro, ¿sí? Tengo para eso que saber interpretar la línea de comando que estoy ejecutando. Y también tenemos que aprender un poco, y si bien hay cierta coherencia entre ellas, que para, por ejemplo, Bash, los metacaracteres van a ser el asterisco y el punto. Y 3 o 4 chirimbolos, digamos. Y para AWK tal vez van a ser otros. Y para grep tal vez van a ser otros. Los metacaracteres son distintos a veces. Y a veces son parecidos. Entonces, bueno,
es todo un tema, las expresiones regulares. No nos vamos a poner recontra locos con esto, pero sí entender que es algo complejo, que obviamente podemos obtener, hay un montón de ayudas sobre expresiones regulares. Por ejemplo, acá tienen páginas que te interpretan claramente, incluso las guías generativas, pero uno tiene que ser capaz de probarlas y de confiar o no en esa que estamos obteniendo, ¿no? Y de poder entender correctamente para que no se generen los efectos indeseados. Porque esto lo que va a provocar, y lo que siempre provoca, son muchos errores de lógica. Cuando yo creo que le estoy pegando a, y en realidad le estoy pegando a algo mucho más grande o mucho más chico, ¿sí? Entonces, el tema de expresiones regulares, también podríamos estar un cuatrimestre entero hablando de ellas. No vamos a ponernos nosotros en demasiado detalle, pero sí en entender estas cuestiones. Todos las usan, todos van a hacer interpretación de metacaracteres, hay que ver dónde las estamos usando, para qué las estamos usando y poder detectarlas, ¿sí? Y buscar ayuda para decir, bueno, este asterisco se corresponde con la cadena nula y todas las cadenas, o con una sola, o con n repeticiones de, ¿sí? Vamos a hacer un poco de práctica con eso, pero tampoco ponernos demasiado extremos. Dentro de lo que es